La noche del 19 de marzo de 2010 sigue siendo una fecha oscura en la historia de Nuevo León. Fue la noche que fueron asesinados Jorge Mercado y Javier Arredondo a las puertas del Tecnológico de Monterrey por elementos de la Sedena. Un caso que está marcado en la historia de Nuevo León, está marcado en la historia nacional y que será, pasando el tiempo, seguramente uno de los episodios más oscuros de esta llamada guerra contra el narco. Y hoy hemos invitado a 3 estudiantes del Tecnológico de Monterrey que han estado directamente involucrados en el caso, en darle seguimiento, en que no se olvide, en que no se pierda de la memoria pública. Y hoy queremos revisitar lo que ese caso simboliza y simbolizó en su momento para Nuevo León, para México, para el periodo histórico que estamos viviendo. Y por eso hemos invitado a Angie Maldonado, a Enrique Guerrero y a Rocía Salazar para platicar sobre este caso que aún sigue abierto. Muchachos, muchas gracias por su visita a Calzada Política. Muchas gracias por la invitación, Gilberto. Lo pongo en la mesa, quien quiera empezar de ustedes. ¿Cómo valoran en términos simbólicos, ya después de 5 años, poco más de 5 años de lo ocurrido, de este asesinato cruento que se vivió en Nuevo León? ¿Qué significó para ustedes o qué sienten que significó para la sociedad de Nuevo León este caso en particular? Enrique. Bueno, yo creo que un primer acercamiento debería ser este clima de inseguridad y de terror, ¿no? Tenemos que ubicarnos muy bien qué fue el contexto en el que se llevó a cabo este suceso. O sea, estamos hablando de 2010, las policías totalmente coludidas con el crimen organizado, no teníamos organismos de seguridad, había esta propuesta desde parte de Felipe Calderón por tener presencia militar en las calles cuando los militares no tienen entrenamiento para tratar Se convirtió en el eje de la política nacional. Totalmente, y se está militarizando, o sea, es una tendencia a la militarización del espacio público, ¿no? O sea, tener a estos organismos de coacción física, violenta, directa contra la población civil que no están entrenados para estar en la calle. Entonces, estamos en un clima de terror, ¿no? Vemos los encabezados de los periódicos, los clips en la televisión, ya incluso a veces ni siquiera nos sorprendía. Siempre era de que, si ejército y narcotraficantes se enfrentan, mueren 2, ¿no? O sea, claro. Esa nota pasó de noche. Yo creo que esa nota, si acaso por el hecho de haber sido cerca de la institución del Tecnológico y porque hay muchísima gente que vive ahí cerca y por la importancia que tiene el Tec de Monterrey, yo creo que sí hubo un foco importante en el momento, pero después, o sea, durante el día, pues el día pasó como si nada, ¿no? Lo que pasa después es lo importante, ¿no? Yo nada más sí quería dejar así como ese panorama inicial. Porque se reporta que murieron 2 sicarios. Exacto, y al momento que se reportan que mueren 2 sicarios, pues dices, bueno, 2 más, ¿no? O mejor dicho, 2 menos, porque todo el mundo está celebrando que a todos los sicarios hay que matarlos. Digo, no importa el impacto social que esto vaya a tener a futuro, simplemente hay que eliminar y erradicar sicarios en el país. Que eso dice mucho en nuestra sociedad también de No, cómo abordamos el problema en ese momento, ¿no? Claro. Yo creo que sí quería contextualizar un poco que ese era el clima de psicosis social, ¿no? Claro. Angie, ¿cómo lo viste en ese momento? Pues sí coincido en este panorama de terror, pero también de pasividad por parte de la sociedad, ¿no? O sea, teníamos miedo, estábamos encerrados y encerradas en nuestras casas. Pues no sé, la violencia estaba tan normalizada que ni siquiera los periódicos ya mucha gente los leíamos. Era como esta sociedad civil pasiva. O sea, preferimos adaptarnos a la violencia que combatirla. Sí, y de hecho muchos activistas hablan de cómo el caso de Jorge y Javier fue lo que les hizo despertar o activarse como tal, ¿no? Y mamás de desaparecidos que a lo mejor para ese momento todavía no estaban sus hijos e hijas desaparecidas, ya en ese momento sintieron algo, ¿no? De estos 2 chavos en su escuela, digo, primero que eran sicarios y después ya se saben que eran estudiantes, que no le puede pasar a cualquier otro, ¿no? Y además que, pues sí habían pasado otras cosas, pero no se había visibilizado de la misma manera, porque pesa cuando son estudiantes y pesa, aunque no queramos, cuando son estudiantes de una institución como lo es el Tecnológico de Monterrey. Definitivamente. Yo creo que eso simbolizó en gran medida el abrir los ojos y darnos cuenta que le podía pasar a cualquiera y que le podía pasar a cualquiera en cualquier momento. Rocío. Pues sí, contextualizando es como lo que decías, habla mucho de nuestra cultura, nuestra sociedad. En ese entonces se le decía daños colaterales. O sea, era un pequeño error que tenía que suceder para poder arreglar un problema mayor y pues ver... Casi visto como un costo, ¿no? Exactamente, ver cómo pues era necesario, ¿no? Para poder acabar con el narco. Y me parece que aún
que se nos va quedando, ¿no? O sea, se nos va quedando esa cultura de no darle importancia porque así nos lo está marcando la autoridad, porque los mismos medios de comunicación ayudan a que así se marque hacia la sociedad, dejan de darle una importancia. Y me llamaba la atención, por ejemplo, cuando yo leía las notas, es lo que Angie dice, no murieron 2 alumnos, no murieron 2 mexicanos más, murieron 2 jóvenes del TEC. O sea, lo importante de la nota era que eran del TEC de Monterrey, ¿no? Y bueno, después de que habían sido, pues, nominados como sicarios. Pero yo quisiera abordar ese punto porque creo que es uno de los corazones del debate y de cómo podemos revalorar ese momento. La importancia simbólica que tuvo que fuera alumnos del TEC en el TEC. En la entrada. En el corazón del TEC, porque Claro. el TEC pues, está esparcido por el país. Pero en el propio corazón de la principal universidad privada de este país ocurría esta incursión de las fuerzas públicas que nunca debieron de estar en la calle si las cosas estuvieran mínimamente civilizadas en este país. Y que ocurre este asesinato a las puertas del TEC, simbólicamente creo que fue un golpe al corazón de la sociedad regiomontana e incluso nacional, ¿no? Y hay que decirlo, ¿no? El Consejo del Tecnológico Monterrey es un consejo sobre todo empresarial, que habías recibido seguridad privada durante todo este principio de la guerra, que declaran la guerra contra el narcotráfico, seguridad privada por parte de Fuerzas Armadas. Entonces, cuando tu universidad, ¿no? Que a lo mejor no es tu negocio más lucrativo, pero sí es como lo que te hace sentirte bueno, ¿no? Como en este Sentido sistema humano. capitalista, Claro. este sentido humano, pues obviamente fue darte un golpe duro y decir, mira, mientras tú recibes seguridad privada, tus estudiantes están muriendo en su propia escuela. Claro. Entonces fue evidenciar además que era sistemático, porque la verdad muchas personas creíamos que era un caso aislado, que era solo le había pasado a Jorge y Javier, y después Amnistía Internacional, CADAC te empiezan a decir, es que este caso es solo uno más, donde plantar armas, plantar, en otros casos, en este caso no, pero en otros casos marihuana, robar las identidades era algo que hacían constantemente las Fuerzas Armadas. Yo quería puntualizar sobre ese punto que comenta Angie, que es justamente ese comportamiento sistemático de de incriminar, de hacer criminales. ¿Por qué? Porque estamos en volviendo a ese contexto, ¿no? Y por eso sí me había gustado poner ese panorama. Necesitamos encontrar culpables, ¿no? Entonces, en vez de que el ejército y las fuerzas federales terminen siendo impartidoras de justicia o procuradoras de seguridad, terminan siendo fabricantes de criminales, ¿no? Entonces, ¿de quién se agarran? Pues de quién puede. O sea, la primera persona que pase por enfrente es un criminal, no pasa nada, lo golpeo hasta que le deforme la cara, o le meto quién sabe cuántos balazos, le desaparezco sus útiles, le desaparezco sus credenciales, le sembro unas armas y ya tengo un sicario. O sea, ya tengo un culpable. Yo sí quería puntualizar en dos aspectos sobre este tema. Uno es que el hecho de que pasara en Tecnológico Monterrey nos hizo ver que nadie estaba exento, ¿no? Claro. Estamos en uno de los países más desiguales en América Latina, en toda América, yo creo también de los más desiguales del mundo. Entonces, pues no es lo mismo que muera alguien pobre en una colonia pobre, en circunstancias de pobre, ¿no? Y a que muera un estudiante en una universidad reconocida, que digo, igual Jorge y Javier eran estudiantes de clase media, becados, estudiantes de excelencia, pero sí hay una grandísima diferencia en esta gama, y es lo que comentaba Anya. De estos casos hay muchísimos. O sea, si nos clavamos en cualquier colonia aquí en esta misma ciudad, cuántos casos de tortura, de sembrar armas, de ser criminales, eso es un comportamiento sistemático. Entonces, yo creo que el caso del TEC de Monterrey hizo eso visible, ¿no? Por un lado, que nadie estaba exento, que había que está este componente de la diferencia social, la desigualdad social, y que para bien o para mal nos sirvió este caso para visualizar un problema más grande, y por otro que se evidenció este comportamiento sistemático de las fuerzas de seguridad para crear criminales. O sea, Y que diciéndolo con todas sus letras, no todos los muertos son iguales para la sociedad, ¿no? exactamente. Y se nota con este caso. Y se nota con este caso. O sea, el hecho de que fuera en el Tecnológico de Monterrey, queramos los no, pues te da esa plataforma para hacerlo más visual, para que más gente se entere y para que, pues, otra más gente se active, como dice Angie. Este fue un caso que tal vez hizo que se notara más el problema, que se notara este sistema. Exacto. Y pues sí, se expuso. Incluso, no recuerdo, porque participamos muchos en aquel momento, indignados por la situación, que al menos que yo recuerde es la primera vez que institucionalmente se convoca una marcha
pero se convocó una marcha alrededor del campus, ¿no? O sea, era algo así Bajo como... la legalidad. Sí. Sí. Era así como marchar en el patio de tu casa, pero bueno, a fin de cuentas la política de atravesar el cuerpo es fundamental y algo de eso se dio en una respuesta institucional también que después se dijo, al menos en la rumorología, que hasta el propio rector le costó el puesto que ya venía de salida, pero Claro. que tuvo costos incluso para él, porque fue de los que sí, pues al menos tuvieron una voz un poco más enérgica en ese momento, pero también creo que habría que analizar, para cerrar esta cápsula de la revisita, cómo se fue apagando el caso. Porque nos Sí. indignamos en los primeros meses. Hubo un Claro. gran movimiento estudiantil como no había habido, yo creo que Nunca. desde los 70s, Ujú. Claro. desde que se tomaron los camiones, desde la autonomía universitaria, etcétera. Un gran movimiento estudiantil, pero que terminó por apagarse. Completamente. Porque igual, yo creo ligado a lo que simboliza, es un caso donde muchas personas poderosas estuvieron involucradas, ¿no? O sea, esa noche en que, bueno, perdón, el día en que el rector va con los papás de Jorge y los tíos de Javier a la morgue, o no sé cómo se llama ahora, a ver los cuerpos, Ujú. el rector en su libro, Sosman, dice que le marcó el gobernador y le dijo, salte de ahí con groserías, ¿no? ¿Qué estás haciendo tú, rector del Tecnológico de Monterrey, acompañando a esos señores a ese lugar, ¿no? Y el procurador de ese momento, te aseguro que estaban armados hasta los dientes y te aseguro que eran sicarios. Y obviamente fue un caso incómodo para toda esta gente poderosa y se nos olvida Lo sigue que siendo. no solo... No, totalmente. Totalmente, sí, tienen razón. Y no solo fue incómodo para el ejército, o sea, creo que a veces solo nos quedamos en ellos. Fue incómodo para Medina y Medina ya está ahí y eso no es algo que le estemos reclamando. Fue incómodo para esos procuradores, fue incómodo para el ejército a nivel local, para el general de la zona, que ahorita está con Bronco, y para el general de la región. O sea, fue incómodo para toda esta Y gente. para Calderón también. ¿Y ¿no? qué es? Y obviamente, Mandó a, ¿no? mandó Pero a su mandó a la esposa aquí. esposa. Claro, claro. Entonces, era un tema tan incómodo que obviamente tenían todas las maneras institucionales de acabarlo, de cerrarlo, de apagarlo, esta efervescencia que se generó. Y que también se convierte incómodo para la sociedad. O sea, si lo hablamos de hoy en día, hablar del caso en el TEC de Monterrey es incómodo. O sea, para los maestros, para las instituciones, para los directivos, es incómodo seguir hablando de algo porque pues estás yendo contra la autoridad, estás yendo contra lo que, pues contra lo que quieren, ¿no? Tú exiges justicia mientras otros, como dice Angie, quieren que el caso se vaya acabando poco a poco. Porque no hay un sentido de justicia, o sea, no tenemos Exacto. eso socialmente. Y yo creo que nada más puntualizar ahí, creo que este caso pasó a ser también un caso más, una cifra más. Sí. ¿Por qué? Porque al día siguiente que le dimos la vuelta al periódico, había alguien más que le había pasado lo mismo, ¿no? Entonces, estamos en esta vorágine de casos similares, pues, alguien más, ¿no? O sea, sigue una nueva historia por la que Bueno, y a mí me buscamos parece justicia. que un punto fundamental es cómo recuperarlo para la memoria pública. O sea, cómo hacer las paces con el pasado, porque en este país tenemos Totalmente. la terrible cultura o la terrible práctica de no hacer las paces con el pasado. Tlatelolco nunca se aclaró, el Halconazo nunca se aclaró, Acteal nunca se aclaró, Aguas Blancas nunca se aclaró. Y vayamos poniéndole, ahora Yotzinapa se suma a esa terrible lista, de alguna forma el Casino Royal también, Javier y Jorge están en esa lista. Claro. Pero no hacemos las paces con el pasado. O sea, las comisiones de la verdad nunca llegan a la verdad y como sociedad preferimos ir olvidando. A mí me parece también interesante cómo si tú sacas en una plática de café en Monterrey el hecho de que aquí surgió la guerrilla urbana, nadie habla de eso. O sea, se prefiere que haya un pasado debajo de la alfombra, ¿no? Claro. Y al contrario, creo que como sociedad, si queremos sanarlo, tenemos que debatirlo. Tenemos que hablarlo y exigir que se esclarezca legalmente, históricamente, ¿no? Sí. Sí, y yo ahí puntualizaría, es que nos callan las voces. O sea, no es que no hay intención de hablarlo. Yo creo que habla más alto quien más poder tiene, ¿no? Entonces, él es el que te dice o ella es la que te dice, ¿sabes qué? Yo hasta aquí voy a hablar. Esta es la verdad, porque pues, yo tengo el poder y yo soy quien decido. Entonces, ya no me vas a tocar más ese tema, ¿no? O sea, yo entiendo que desde nuestro lado cultural pudiera estar muy arraigada esta actitud de no hacer las paces con nuestro pasado. Y esto es un proceso histórico, ¿no? Digo, lo podemos ver desde incluso la conquista, ¿no? O sea, es parte de nuestra identidad como mexicanos, pero yo creo que sí hay eso está condicionado también y es también parte de esta construcción de la comunidad mexicana, que los poderosos son quienes hablan más fuerte, quienes te dicen la verdad y pues tú tienes que callar, ¿no? O sea, nos orillan no a participar, sino a seguir y a obedecer.
Pero además yo creo, retomando un poco esto de no tenemos un sentido de justicia y no entendemos que de nada sirve una fuerza civil donde empezaste con nuevas personas si no castigas los errores. Porque, y eso te lo dice cualquiera que tiene tantito conocimiento de derechos humanos. O sea, si con impunidad, esto de, porque lo que es el ejército de poder hacer todo esto como a plantar armas, criminalizar a la gente, es porque quieren mantener una imagen positiva como institución y ser todavía de las instituciones en las que la población tiene más confianza. Pero de nada sirve porque a la larga ya no tenemos esa confianza en el ejército y en estas instituciones porque no están castigando a las personas que tienen que castigar. ¿Qué pasa? En Estados Unidos si hay un loco, de repente sacan a ese loco. Si hay uno que hizo mal algo en el ejército, sácalo. Y tendrías la misma confianza en el resto de la institución porque es una institución congruente, pero no lo entendemos así y no lo exigimos también. De pronto nos sentimos mal y decimos, es que son personas que tenían familias. Sí, pero si no empezamos a castigar, ¿no? Esto va a continuar así. Sí, es un tema de fortalecimiento institucional que le conviene primero que a nadie, incluso a ellos, ¿no? Como instituciones de fuerza pública que son necesarias en el país. Y ese es un debate también bastante interesante. Si les parece, cerramos aquí esta cápsula y seguiremos con la siguiente, analizando la actualidad del caso de Javier y Jorge en Calzada Política.